Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La introducción. Gabriel Fuentes siempre se había enorgullecido de ser un buen juez de carácter. Como especialista en ciberseguridad para una importante empresa tecnológica, había pasado años analizando patrones, detectando amenazas y manteniéndose 3 pasos por delante de los posibles peligros. Sin embargo, mientras veía a su hijo de 6 años, Tomás, perseguir mariposas por el césped de su casa en los suburbios mientras su esposa Carlota cuidaba su jardín de rosas, se sentía completamente en paz con su mundo. Esa paz se hizo añicos cuando Esteban Aguilar llamó a su puerta. El hombre tenía unos 60 y tantos años, cabello grisacero y ese tipo de rostro curtido que hablaba de décadas en las fuerzas del orden. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa cálida, pero Gabriel notó algo más, la forma en que los ojos de Esteban se desviaron inmediatamente hacia donde Carlota jugaba con Tomás en el patio trasero. «Bienvenido al vecindario», dijo Gabriel, saliendo al pórtico. «Soy Gabriel Fuentes. Ella es mi esposa, Carlota, y nuestro hijo, Tomás». La expresión de Esteban cambió sutilmente, apretando la mandíbula de manera casi imperceptible. «Esteban Aguilar, me acabo de mudar cruzando la calle. Retirado de la PDI, 32 años en la corporación». Intercambiaron algunas palabras sobre el vecindario, las escuelas locales y los mejores lugares para tomar un café. Pero Gabriel notó que la atención de Esteban seguía desviándose hacia Carlota, quien ahora le enseñaba a Tomás cómo regar las flores correctamente. Había algo en la expresión del hombre mayor que Gabriel no lograba descifrar. No era atracción, sino reconocimiento. Y debajo de eso, algo que casi parecía miedo. «Hermosa familia la que tiene», dijo Esteban, con una extraña tensión en la voz. «Gracias. Carlota es increíble con Tomás». «Solía trabajar con niños antes de que nos mudáramos aquí», Gabriel sonrió con orgullo. «Tiene un don natural con los niños». El rostro de Esteban palideció. Buscó a tientas en el bolsillo de su chamarra, sacando una cartera de cuero gastada. Por un momento, Gabriel pensó que el hombre le iba a mostrar fotos de sus propios nietos. En su lugar, los dedos de Esteban temblaron ligeramente al sacar algo completamente distinto. «Siento mucho preguntar esto», dijo Esteban, bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro, «pero ¿cuál era el apellido de soltera de su esposa?». La pregunta tomó a Gabriel por sorpresa. Es una cosa muy rara para preguntarle a alguien que acaba de conocer. «Por favor». Había una urgencia en la voz de Esteban que le puso a Gabriel la piel de gallina. «Es importante». Gabriel estudió el rostro del anciano, notando cómo el sudor comenzaba a perlar su frente a pesar de la agradable tarde. Algo andaba mal. Muy mal. Pero Gabriel no lograba precisar qué era. «Bustamante», dijo finalmente. «Carlota Bustamante». El efecto fue inmediato y devastador. El rostro de Esteban perdió todo color, e incluso dio un paso hacia atrás, llevando instintivamente la mano hacia donde habría estado su arma de cargo si aún estuviera en servicio. «Dios mío», susurró Esteban. «¿Qué pasa?», exigió Gabriel, con las alarmas sonando en su cabeza. Esteban miró a su alrededor con nerviosismo y luego se acercó. Su aliento olía a café y a un pánico apenas contenido. «Váyase de este vecindario con su hijo esta misma noche si le es posible. No le diga a ella por qué». «¿De qué diablos está hablando?». En lugar de responder, Esteban le puso algo a Gabriel en la mano, un recorte de periódico amarillento y doblado que parecía haber sido llevado en una cartera durante años. El papel estaba suave por el tiempo y el uso, los pliegues eran profundos y permanentes. «Lea esto cuando esté solo», dijo Esteban. «Cuando lo haga, entenderá por qué lo he estado cargando durante 15 años. ¿Por qué la he estado buscando durante 15 años?». Gabriel se quedó mirando el recorte, con el corazón empezando a latirle con fuerza. «¿Buscando a quién?». «A su esposa». La voz de Esteban sonaba hueca. «Aunque dudo que ese siga siendo su verdadero nombre». Desde el patio trasero llegó el sonido de la risa de Carlota mientras perseguía a Tomás por el jardín. La imagen misma de la dicha maternal. Pero ahora,
Con las palabras de Esteban resonando en sus oídos, esa risa adoptó una cualidad completamente distinta. Tengo que irme, dijo Esteban bruscamente. Pero Gabriel, haga lo que haga, no deje que ella sepa que usted lo sabe. Y no la deje a solas con su hijo. Antes de que Gabriel pudiera responder, Esteban cruzó rápidamente la calle caminando, dejando a Gabriel de pie en su pórtico con un trozo de papel que de repente parecía pesar 1000 kilos. Capítulo 2. La verdad al descubierto. Gabriel esperó a que Carlota estuviera en la regadera antes de desdoblar el recorte de periódico. Le temblaban las manos mientras lo alisaba sobre su escritorio en la oficina de la casa, y lo que vio le heló la sangre. El titular decía, familia de 4 encontrada asesinada, los niños siguen desaparecidos. Debajo había una fotografía granulada de la escena del crimen, y más abajo, una foto mucho más clara de 2 sospechosos. Uno era un hombre que Gabriel no reconoció, alto, delgado, de cabello oscuro y mirada fría. Pero la otra era inconfundiblemente su esposa. La foto tenía 15 años y ella era más joven entonces, con el cabello más corto y rasgos diferentes alrededor de los ojos. Pero era Carlota. No cabía duda. La vista de Gabriel se nubló mientras leía el artículo. La familia Hernández de Monterrey había sido encontrada muerta en su casa. Madre, padre, hija adolescente, pero su hijo de 6 años y su hija de 4 estaban desaparecidos. Los principales sospechosos eran Diego Bustamante y su hermana, Carlota Bustamante, quienes habían estado operando una fundación falsa que se enfocaba en familias adineradas con niños pequeños. El artículo detallaba cómo los hermanos identificaban a familias con recursos, se ganaban su confianza a través de su trabajo benéfico y luego entraban a las casas para robar. Cuando la familia Hernández llegó a casa inesperadamente durante el robo, fueron asesinados. Los niños habían desaparecido, presuntamente secuestrados por los Bustamante. El teléfono de Gabriel vibró con un mensaje de texto de Esteban: encuéntreme en el Parque de los Venados en 20 minutos. Venga solo. Dígale que va a salir a correr un rato. La mente de Gabriel iba a 1000 por hora mientras metía el recorte en la funda de su celular. Todo en su matrimonio adquirió de repente un nuevo y siniestro significado. La renuencia de Carlota a hablar de su pasado, su insistencia en que su familia estaba muerta, sus conocimientos sobre sistemas de seguridad que siempre lo habían impresionado, su facilidad para tratar con los niños. Dios santo, su facilidad con los niños. Amor. La voz de Carlota llegó desde el piso de arriba. ¿Dónde estás? Solo revisando unos correos del trabajo. Le gritó Gabriel, forzando a que su voz sonara normal. Creo que voy a salir a correr un rato. Es tarde, pero de todos modos no podía dormir. El nuevo vecino como que me sacó de onda. Hubo una pausa. ¿Qué quería? Nada importante. Solo presentarse. Gabriel agarró su ropa deportiva y salió, con la mente maquinando un sinfín de posibilidades horripilantes. Si Carlota era realmente la mujer del recorte de periódico, entonces todo en su relación era una mentira. Cuando se conocieron en la cafetería hace 3 años, su romance relámpago, incluso Tomás. Dios, ¿acaso Tomás era realmente su hijo? Esteban lo esperaba en una banca cerca del estanque, con una postura tensa y alerta. A pesar de estar retirado, el policía que llevaba dentro claramente operaba a toda su capacidad. Lo leyó, dijo Esteban cuando Gabriel se acercó. No fue una pregunta. ¿Es realmente ella? He estado persiguiendo a los hermanos Bustamante durante 15 años. A Diego y Carlota. En realidad no son hermanos. Son amantes, cómplices de crimen. El verdadero nombre de Carlota es Carlota Acero. Es buscada en conexión con 3 asesinatos de familias y 11 niños desaparecidos. Gabriel se dejó caer pesadamente en la banca, sus piernas repentinamente incapaces de sostenerlo. 11 niños que sepamos, continuó Esteban. Su modus operandi siempre fue el mismo. Elegir familias ricas mediante su trabajo de caridad. Aprender sus rutinas. Entrar a robar. Si las familias llegaban inesperadamente. La voz de Esteban se fue apagando. Los niños eran vendidos a personas que no hacen preguntas. El rostro de Esteban era sombrío. Encontramos pruebas de una red de tráfico, pero nunca lo suficiente para demostrarlo.
Los hermanos Bustamantes siempre se mantuvieron un paso por delante de nosotros. Gabriel pensó en Tomás, en cómo Carlota a veces lo miraba con una expresión que él nunca había logrado descifrar por completo, en cómo había insistido en educarlo en casa, manteniéndolo aislado de otros niños y padres. ¿Por qué no la arrestó? ¿Por qué advertirme a mí en lugar de eso? Porque necesito su ayuda. Esteban se giró para encararlo por completo. Estoy jubilado, Gabriel. Ya no tengo ninguna autoridad. Si denuncio esto por los canales oficiales, ella volverá a desaparecer. Lo ha hecho antes. Nueva identidad, nueva ciudad, nueva víctima. ¿Víctima? Usted, la voz de Esteban fue brutalmente honesta. Piense en cómo la conoció. Piense en lo rápido que avanzaron las cosas. Piense en si alguna vez ha visto realmente alguna documentación que pruebe que Tomás es su hijo biológico. El mundo de Gabriel se desmoronó. ¿Me está diciendo que? Le estoy diciendo que Carlota Acero es muy buena encontrando hombres exitosos que serían buenos padres y proveedores. Ha estado planeando esto durante años. Gabriel, usted, Tomás, toda esta vida en los suburbios, todo es parte de una estafa a largo plazo. Pero Tomás es... ¿Qué edad tiene? 6. El niño Hernández tenía 6 años cuando desapareció. Gabriel, asimile eso. No le estoy diciendo que Tomás sea el niño Hernández, pero le digo que Carlota tiene un tipo muy específico de víctimas que busca. Gabriel sintió náuseas. ¿Qué quiere que haga? Ayúdeme a demostrar quién es realmente. Y, lo más importante, ayúdeme a salvar a esos niños. Los ojos de Esteban estaban endurecidos. Porque le aseguro, Gabriel, que no ha terminado. Ella nunca termina. Capítulo 3. La farsa comienza a desmoronarse. Gabriel regresó a casa y encontró a Carlota esperándolo en la cocina, con una taza de té humeante entre las manos y una expresión en el rostro que él nunca había visto antes. No era la mirada cálida y amorosa de la mujer con la que se había casado. Era calculadora, depredadora. ¿Cómo te fue corriendo? Preguntó ella. Bien. Necesitaba despejarme. Gabriel fue al refrigerador y sacó una botella de agua, ganando tiempo para pensar. El nuevo vecino de verdad me sacó de onda. Algo en él me parecía familiar. Ah, la voz de Carlota fue cuidadosamente casual, pero Gabriel captó la leve tensión en sus hombros. ¿Cómo dijo que se llamaba? Esteban Aguilar, retirado de la PDI. La taza de té tintineó contra el plato cuando Carlota la bajó. Solo un pequeño temblor que a la mayoría de la gente se le habría pasado por alto. Pero ahora Gabriel la estaba observando, analizando cada microexpresión, cada señal. ¿Mencionó en qué parte trabajó? Preguntó ella. No específicamente. ¿Por qué? Por nada, pura curiosidad. Carlota se levantó y caminó hacia el fregadero, pero Gabriel notó que se posicionó de manera que podía verlos tanto a él como a las escaleras que llevaban al cuarto de Tomás. Gabriel, he estado pensando que deberíamos tomarnos unas vacaciones. Tal vez manejar hasta Oaxaca, ver la costa. Suena bien. ¿Cuándo tenías pensado? Mañana. Gabriel casi se ahoga con el agua. ¿Mañana? Es muy repentino. Lo sé, pero últimamente me he sentido inquieta, como si necesitáramos un cambio de aires. Carlota se volvió hacia él y por un instante, su máscara se deslizó por completo. La mujer que lo miraba no era su amada esposa. Era una extraña peligrosa. Podríamos irnos a primera hora de la mañana, que sea una aventura. ¿Y mi trabajo? ¿Las actividades de Tomás? Puedes trabajar a distancia. Y a Tomás le vendría bien un descanso de su rutina. Su voz tenía ahora un tono áspero, apenas controlado. De verdad creo que deberíamos irnos, Gabriel. Tengo un fuerte presentimiento al respecto. El celular de Gabriel vibró. Un mensaje de Esteban, ella sabe que algo anda mal. Tenga cuidado. Probablemente debería avisarle a mi jefe si nos vamos mañana, dijo Gabriel. Déjame mandar un correo rápido. Por supuesto, yo iré a ver cómo está Tomás. Gabriel observó a Carlota subir las escaleras y luego tecleó rápidamente una respuesta a Esteban,
quiere que nos vayamos de la ciudad mañana en la mañana. ¿Qué hago? La respuesta llegó de inmediato: gane tiempo. Estoy contactando a unos viejos colegas que podrían ayudar de forma extraoficial. No deje que se lleve a Tomás a ninguna parte a solas. Gabriel escuchó los pasos de Carlota en la escalera y rápidamente guardó su teléfono. Ella apareció en el umbral con una sonrisa radiante que no le llegaba a los ojos. Tomás está profundamente dormido. El pobrecito estaba agotado de tanto jugar afuera. Se acercó a Gabriel y le pasó la mano por el brazo. Sabes, no tenemos que esperar hasta mañana. Podríamos irnos esta misma noche. ¿Esta noche, Carlota? Eso es una locura. Son casi las 11. A los niños les encantan las aventuras nocturnas. Podríamos manejar toda la noche, parar en algún motelito por la costa. A Tomás le parecería muy emocionante. A Gabriel se le erizó la piel. Todos sus instintos le gritaban que agarrara a Tomás y huyera, pero se obligó a mantener la calma. ¿Cuál es la prisa? Oaxaca seguirá ahí mañana. Por un breve momento, la expresión de Carlota se oscureció. No hay prisa. Solo creo que sería más seguro. ¿Más seguro? Ya sabes cómo me preocupo por la delincuencia, por los extraños en el vecindario. Su sonrisa había vuelto, pero ahora era afilada como una navaja. Especialmente los nuevos vecinos. Uno nunca sabe qué tipo de gente son realmente. El teléfono de Gabriel volvió a vibrar. Los ojos de Carlota se clavaron inmediatamente en él. ¿Quién te manda mensajes tan tarde? Preguntó. Seguro es spam del trabajo. Gabriel hizo el ademán de ignorar el teléfono. Aunque tienes razón sobre las vacaciones. Creo que a todos nos vendría bien un tiempo fuera, pero hagámoslo bien. Empacar como debe ser, hacer reservaciones, planear paradas divertidas en el camino. Supongo que tienes razón, la voz de Carlota sonaba tensa. Bueno, entonces debería irme a la cama. Mañana tenemos un gran día para planear todo. Le dio un beso en la mejilla y Gabriel tuvo que luchar para no retroceder. Sus labios se sentían fríos contra su piel. Después de que ella subiera las escaleras, Gabriel revisó su celular. El mensaje de Esteban era breve: encontré a Diego Bustamante. Está en la ciudad. Sea lo que sea que estén planeando, ocurrirá pronto. Gabriel cerró silenciosamente todas las puertas y ventanas con llave, y luego se acomodó en el sillón de la sala donde podía ver tanto la puerta principal como las escaleras. No iba a dormir esta noche. No podía arriesgarse. En algún lugar de la casa, una tabla del piso crujió. Gabriel levantó la cabeza de golpe, escuchando con atención. El sonido se repitió, y se dio cuenta de que venía de la habitación de Tomás. Moviéndose en silencio, Gabriel subió sigilosamente las escaleras. La puerta de Tomás estaba entreabierta. A través de la rendija, pudo ver a Carlota sentada en el borde de la cama de su hijo, acariciándole el pelo. Le estaba susurrando algo que Gabriel no alcanzaba a entender del todo. A medida que se acercaba, captó fragmentos. Tenemos que hacer mucho silencio. Un viaje especial. Justo como practicamos. La sangre de Gabriel se heló. Carlota estaba preparando a Tomás para algo, y considerando todo lo que había descubierto esa noche, Gabriel estaba seguro de que no se trataba de unas vacaciones familiares en Oaxaca. Capítulo 4. La red se deshace. Gabriel no durmió. En su lugar, pasó la noche investigando en línea todo lo que pudo encontrar sobre Carlota Bustamante y Diego Bustamante. Lo que descubrió hizo que sus peores temores parecieran optimistas. Los hermanos Bustamante habían dejado un rastro de devastación a lo largo de 3 estados en los últimos 15 años. El recorte de periódico que Esteban le había mostrado era solo el principio. Había otros 7 casos. Familias como Blanco, niños desaparecidos, cuerpos encontrados semanas después. Los niños nunca fueron recuperados. A las 5 de la madrugada, mientras amanecía, Gabriel escuchó movimiento arriba. Carlota estaba despierta, moviéndose con inusual urgencia. La escuchó en la habitación de Tomás otra vez, luego en la de ellos, luego en el cuarto de visitas. Estaba empacando.
Su teléfono vibró con una llamada de Esteban. Tenemos que movernos rápido, dijo Esteban sin preámbulos. Encontré a la detective María Santos. Ella trabajó en el caso Bustamante conmigo antes de que me jubilara. Ha aceptado ayudar extraoficialmente, pero necesitamos pruebas. Pruebas sólidas de que Carlota es quien creemos que es. ¿Cómo qué? Huellas dactilares, ADN, algo que la vincule con los crímenes. Y necesitamos encontrar a Diego. Perdí su rastro anoche. Gabriel escuchó pasos en la escalera. Tengo que colgar. Está bajando. Carlota apareció en la cocina completamente vestida con 2 maletas grandes y la mochila de Tomás. Buenos días, mi amor. No podía dormir, así que me adelanté y empaqué para nuestro viaje. ¿Empacaste mi ropa? Solo lo básico. Podemos comprar cualquier otra cosa que necesitemos en el camino. Puso la mochila de Tomás sobre la barra, y Gabriel notó que estaba abultada con algo más que ropa y juguetes. Pensé que podríamos salir a la carretera a las 7 para ganarle al tráfico. ¿Y el desayuno? ¿La rutina matutina de Tomás? Pararemos a desayunar en algún lugar divertido. A Tomás le encanta McDonald's. Carlota se dirigió hacia las escaleras. Iré a despertarlo. En realidad, dijo Gabriel rápidamente, déjame ir a mí. Ya sabes lo gruñón que se pone cuando lo despiertas muy temprano. Carlota se detuvo con la mano en el barandal. Qué lindo de tu parte, pero creo que debería ir yo. No, de verdad. Déjame encargarme. Gabriel se interpuso entre ella y las escaleras. Ya has hecho mucho empacando. Por un momento se miraron fijamente, y Gabriel vio que algo cruzaba por el rostro de Carlota. Cálculo, luego resignación y después algo mucho más oscuro. Por supuesto, dijo finalmente. Eres tan buen padre, Gabriel. Gabriel subió las escaleras con el corazón latiendo a 1000 por hora. En el cuarto, encontró a su hijo aún profundamente dormido, luciendo inocente y vulnerable en su pijama de cochecitos. Gabriel lo sacudió suavemente para despertarlo. Oye, amiguito. Tenemos que hablar, ¿sí? Muy bajito. Tomás se frotó los ojos. ¿Nos vamos al viaje que me dijo mamá? A Gabriel se le heló la sangre. ¿Qué viaje te dijo mamá? El especial. Dijo que a lo mejor tendríamos que irnos muy rápido, que no debía hacer preguntas y que tenía que hacer exactamente lo que ella dijera. Tomás se veía confundido. Se veía diferente. Un poco asustada, tal vez. Gabriel se arrodilló junto a la cama. Tomás, necesito que me escuches con mucha atención. Algo anda mal y es posible que tengamos que irnos de aquí rápido, pero no con tu mamá. ¿Puedes ser muy valiente por mí? Tomás asintió solemnemente. Quiero que te vistas, pero deja tu mochila aquí. ¿Puedes hacerlo sin hacer ningún ruido? Mientras Tomás se vestía en silencio, Gabriel le mandó un mensaje a Esteban, necesito apoyo inmediato. Ella planea llevarse a Tomás esta mañana. Creo que Diego viene en camino. La respuesta fue inmediata, María va para allá. Manténgalos en la casa hasta que ella llegue. Gabriel ayudó a Tomás con los zapatos y luego se acercó a hurtadillas a la ventana que daba al jardín delantero. Un sedán negro que nunca había visto estaba estacionado al otro lado de la calle, y Gabriel pudo ver a una figura en el asiento del conductor. Mientras observaba, la figura se llevó un teléfono a la oreja. Abajo, Gabriel escuchó sonar el teléfono de Carlota. Sí, la escuchó decir. Él sospecha. Tenemos que movernos ahora. El corazón de Gabriel latía con fuerza contra sus costillas. Se acabó el tiempo, Tomás, le susurró. Vamos a jugar un juego, ¿de acuerdo? Vamos a escaparnos de la casa sin que mamá se entere, como si fuéramos agentes secretos. ¿Mamá es la mala en este juego? Gabriel miró a los ojos de su hijo, viendo una inteligencia que le rompió el corazón. Sí, amiguito. Creo que podría serlo. Avanzaron sigilosamente hacia la escalera trasera, pero al llegar al descanso, la voz de Carlota los detuvo en seco. Gabriel, Tomás, bajen, por favor. Tenemos visitas. Gabriel se asomó por la esquina y vio a Carlota de pie en la sala.
Junto a ella había un hombre alto, delgado, de pelo oscuro y ojos fríos. El hombre de la foto del periódico, Diego Bustamante. Hola, Gabriel, dijo Diego, con una voz que tenía un ligero acento que Gabriel no lograba ubicar. Carlota me ha contado mucho sobre ti. Gabriel empujó a Tomás detrás de él, con la mente evaluando sus opciones. La puerta trasera estaba demasiado lejos. Las ventanas estaban demasiado altas y Diego estaba perfectamente posicionado para bloquear cualquier ruta de escape. Creo que ha habido un malentendido, dijo Gabriel. Oh, no hay ningún malentendido. Diego sonrió, y Gabriel vio que tenía los dientes manchados de amarillo. Sabemos exactamente quién eres, Gabriel Fuentes, igual que sabíamos quién era la familia Hernández, y los Juárez antes que ellos, y los Martínez antes que ellos. Carlota se acercó a las escaleras, cortando esa vía de escape. Gabriel, trae a Tomás aquí abajo. No, no lo creo. Diego metió la mano en la chamarra y sacó un arma. En realidad no te lo estaba pidiendo. Capítulo 5. El cazador se convierte en la presa. La formación en ciberseguridad de Gabriel le había enseñado a pensar 3 movimientos por adelantado, a anticipar las vulnerabilidades del sistema antes de que pudieran ser explotadas. Ahora, enfrentado a asesinos armados en su propia casa, esas mismas habilidades analíticas se aceleraron a fondo. Está bien, dijo Gabriel, levantando las manos. Ya bajamos. Pero mientras bajaba las escaleras con Tomás detrás de él, los ojos de Gabriel catalogaban todo. La posición de los muebles, la distancia a las ventanas, el hecho de que Diego sostenía el arma en su mano no dominante según su postura. Y lo que es más importante, Gabriel notó que Carlota no dejaba de mirar hacia la ventana delantera, obviamente vigilando que no llegara alguien, lo que significaba que esperaban más compañía. Siéntate, ordenó Diego, señalando el sillón con el arma. Gabriel se sentó, jalando a Tomás cerca de él. ¿Qué es lo que quieren? Lo que siempre hemos querido, dijo Carlota. Una buena vida, una vida segura. Por desgracia, tu vecino metiche ha complicado las cosas. Esteban no sabe nada. Esteban Aguilar, dijo Diego, pronunciando el nombre como si supiera algo desagradable, ha sido una piedra en el zapato durante 15 años. Casi nos atrapa en Tijuana. Casi nos atrapa en Guadalajara. Ahora está aquí, y ha estado haciendo preguntas. Carlota se acercó a la ventana, asomándose por las persianas. ¿Dónde está, de todos modos? Yo hubiera esperado que viniera corriendo hacia acá a estas alturas. El teléfono de Gabriel, que había dejado en la mesa de centro, vibró de repente con un mensaje de texto. Carlota lo agarró antes de que él pudiera reaccionar. La FGR está a 20 minutos, leyó en voz alta. Manténlos hablando. Carlota levantó la vista hacia Diego. Ha llamado a los federales. Diego soltó una maldición. Tenemos que movernos. Ya. ¿Qué pasa con Aguilar? Nos encargaremos de él más tarde. Ahora mismo, agarramos al niño y desaparecemos. Gabriel sintió a Tomás temblando contra él. No se van a llevar a mi hijo a ningún lado. ¿Tu hijo? Carlota se rió, y el sonido no se parecía en nada a la risa cálida de la que Gabriel se había enamorado. Gabriel, mi amor, Tomás no es tu hijo. Las palabras golpearon a Gabriel como un impacto físico. ¿Qué? ¿De verdad pensaste que fue casualidad que nos conociéramos justo después de que me mudé a la ciudad? ¿Que yo fuera esa mujer perfecta que, por casualidad, amaba todo lo que a ti te gustaba? La máscara de Carlota había caído por completo, revelando a la depredadora que había debajo. Pasé 6 meses investigándote antes de que siquiera nos topáramos por accidente en esa cafetería. Pero la prueba de ADN fue falsificada. Es sorprendente lo que se puede hacer con un poco de conocimientos de química y acceso a tu cepillo de dientes. Carlota sonrió con crueldad. Tomás es Carlos Hernández. Lo hemos estado preparando para vendérselo a un cliente muy rico que quería un niño con características específicas. Gabriel miró a Tomás, a Carlos, y vio su propia conmoción y confusión reflejadas en los ojos del niño. Pero debajo de eso, Gabriel vio algo más. Confianza. A pesar de todo lo que estaba pasando, este niño confiaba en él.
¿Los otros niños? Preguntó Gabriel. Vendidos al mejor postor. Gente rica que no puede tener hijos propios o que tiene gustos específicos. Diego miró su reloj. Nos tenemos que ir. Carlota, ve por la camioneta. No hay ninguna camioneta allá afuera, dijo Gabriel. Solo un sedán. Diego sonrió fríamente. Vuelve a mirar. Gabriel miró hacia la ventana y vio una camioneta blanca entrando a su cochera. Se le heló la sangre al darse cuenta de lo meticulosamente planeado que estaba todo esto. Pero entonces escuchó algo que le dio un vuelco al corazón. El sonido lejano de unas sirenas. Llegaron temprano, siseó Carlota. El rostro de Diego se ensombreció. Cambio de planes. Salimos por atrás. Usen el bosque que está detrás de la casa. ¿Qué hay de nuestro cliente? Espera la entrega hoy. Ya pensaremos en algo. Muévanse. Gabriel se levantó mientras Diego le hacía gestos con la pistola. Pero mientras se dirigían hacia la puerta trasera, tropezó a propósito, tirando una mesita auxiliar y haciendo que una lámpara se estrellara contra el suelo. Torpe, gruñó Diego. Pero Gabriel había logrado lo que quería. El retraso le dio tiempo a ver las patrullas dando vuelta en su calle a través de la ventana delantera. Salieron al patio trasero, y Gabriel vio su ruta de escape, una zona boscosa que colindaba con un arroyo. Si Carlota y Diego lograban meter a Tomás en ese bosque, la policía tal vez nunca los encontraría a tiempo. Pero Gabriel tenía una ventaja que sus captores desconocían. Él había crecido en ese bosque. Había pasado su infancia explorando cada sendero, cada escondite, cada atajo. Si de alguna manera lograba alejar a Tomás de ellos una vez que estuvieran entre los árboles. Muévete más rápido, ordenó Diego, empujando a Gabriel con el arma. A medida que se acercaban a los árboles, Gabriel escuchó gritos desde el frente de la casa. La policía había llegado, pero estaban irrumpiendo en una casa vacía. Por aquí, dijo Carlota, conduciéndolos hacia un sendero apenas visible. Gabriel sonrió para sus adentros. Ella los estaba llevando más adentro del bosque, más lejos de la ayuda, pero también hacia un terreno donde Gabriel tenía toda la ventaja. Era hora de cambiar las reglas del juego. Capítulo 6. Hacia el bosque. El bosque detrás de la casa de Gabriel era denso, lleno de árboles viejos y maleza espesa, atravesado por senderos que la mayoría de la gente nunca se molestaba en explorar. Pero Gabriel había estado recorriendo esos caminos desde que tenía la edad de Tomás, y sabía algo que Carlota y Diego ignoraban. El sendero que estaban siguiendo terminaba en un callejón sin salida en una barranca empinada. Por aquí, apresuró Carlota, abriéndose paso entre la maleza. La camioneta está estacionada al otro extremo de este bosque. Gabriel cruzó miradas con Tomás y señaló sutilmente hacia la izquierda, donde Gabriel sabía que un camino oculto se bifurcaba del sendero principal. Tomás asintió casi de forma imperceptible. Detrás de ellos, Gabriel podía escuchar a la policía registrando la casa, sus voces se hacían más tenues a medida que Carlota los adentraba en el bosque. Diego mantenía el arma apuntando a la espalda de Gabriel, pero este notó que el hombre respiraba con dificultad. No estaba acostumbrado al esfuerzo físico. ¿Cuánto falta? Jadeó Diego. No mucho, respondió Carlota. Pero Gabriel notó incertidumbre en su voz. Estaba perdida. Perfecto. De hecho, intervino Gabriel amablemente, creo que se pasaron de vuelta atrás. Este sendero no va a donde creen. He caminado por este bosque durante 20 años. Nos estás llevando hacia la barranca del Coyote. Hay una caída de 12 metros hacia las rocas del fondo. Diego agarró a Gabriel del brazo. ¿Está diciendo la verdad? El rostro de Carlota estaba enrojecido por el esfuerzo y el pánico creciente. ¿Cómo voy a saberlo? Nunca he estado aquí. Entonces, ¿por qué me dijiste que había una camioneta esperando? Porque eso fue lo que me dijiste que dijera. Gabriel observaba la creciente discusión entre sus captores con satisfacción. El estrés los estaba volviendo descuidados, poniéndolos uno en contra del otro. El sendero que buscan está por allá, dijo Gabriel, señalando. Pero es angosto y tendrán que ir en fila india. Diego miró a su alrededor con nerviosismo.
Esto no me gusta. Deberíamos regresar. No podemos regresar, espetó Carlota. La policía está en la casa. Mientras discutían, Gabriel volvió a captar la atención de Tomás y articuló con los labios «corre» mientras señalaba hacia su ruta de escape. Tomás parecía aterrorizado, pero asintió. Gabriel esperó el momento perfecto, cuando Carlota se dio vuelta para examinar el camino por delante y Diego se distrajo por un sonido en los arbustos, agarró la mano de Tomás y se lanzó de lado hacia la espesa maleza. «Corre, corre, corre», susurró Gabriel mientras se abrían paso a empujones por la maleza. Detrás de ellos, escuchó a Diego gritando y a Carlota dando órdenes a gritos. El camino oculto apenas era lo suficientemente ancho como para que se movieran en fila india, lleno de espinas y zarzas que les rasgaban la ropa. Pero Gabriel sabía a dónde iba. Había una vieja cabaña de caza que llevaba años abandonada, escondida en un bosquecillo de pinos a casi 1 kilómetro del sendero principal. «Ya no puedo correr más», jadeó Tomás. Gabriel cargó al niño en brazos y siguió avanzando, con los pulmones ardiéndole por el esfuerzo. Detrás de ellos, podía escuchar a sus perseguidores abriéndose paso torpemente por el bosque. Cada vez más cerca. La cabaña apareció entre los árboles como un milagro. Era una pequeña estructura de madera desgastada, con las ventanas tapiadas con tablas y una puerta que colgaba de sus bisagras. Gabriel entró de un empujón y bajó a Tomás. «Quédate callado», susurró, y luego se acercó a la ventana para mirar por una rendija entre las tablas. Carlota y Diego salieron de entre los árboles a unos 50 metros de distancia, ambos luciendo frustrados y sin aliento. Diego agitaba el arma de forma descontrolada, escaneando el bosque. «No pudieron haber llegado muy lejos», jadeó Diego. «Entonces, ¿dónde están?», le espetó Carlota. Gabriel observó cómo se separaban, tomando cada uno una dirección distinta. Esta era su oportunidad. Conocía ese bosque mejor que ellos, y sabía algo más. Había una vieja estación de guardabosques a un par de kilómetros al norte, y tenía una radio que funcionaba. «Tomás», susurró Gabriel. «Vamos a jugar de nuevo a los agentes secretos». «¿De acuerdo?» «Tenemos que llegar a la estación de guardabosques y pedir ayuda por radio». «¿Y qué hay de los malos?» «Vamos a ser más listos que ellos». Gabriel sacó a Tomás por la parte trasera de la cabaña hacia otro sendero oculto. Este estaba tan cubierto de maleza que era casi invisible. Avanzaron con cuidado, Gabriel se detenía con frecuencia para escuchar si había sonidos de persecución. 20 minutos después, llegaron a la estación de guardabosques, un pequeño edificio de madera con una torre de radio. Gabriel probó la puerta y descubrió que no tenía seguro. El equipo de radio era viejo, pero funcionaba. Gabriel agarró el micrófono y sintonizó la frecuencia de emergencias. «Habla Gabriel Fuentes. Estoy en la vieja estación de guardabosques en el bosque del Ajusco con un niño secuestrado. Nos persiguen los sospechosos armados Carlota Bustamante y Diego Bustamante. Buscados en relación con múltiples secuestros y asesinatos de niños. Necesitamos asistencia inmediata». La respuesta fue inmediata. «Gabriel, le habla la detective Santos de la FGR. Lo hemos estado buscando. Quédese donde está. Tenemos equipos moviéndose hacia el bosque desde 3 direcciones». Gabriel sintió una oleada de alivio, pero duró poco. A través de la ventana, vio un movimiento entre los árboles. Carlota los había encontrado. «Están aquí», dijo Gabriel por la radio. «La ayuda está a 2 minutos. Busque un lugar donde pueda defenderse y resista». Gabriel miró alrededor de la pequeña estación. Solo había una puerta y las ventanas eran demasiado pequeñas para escapar por ahí. Estaban atrapados. «Afuera», Carlota gritó. «Gabriel, sé que estás ahí. Envía a Tomás afuera y te dejaré vivir». Gabriel revisó los suministros de emergencia de la estación y encontró lo que buscaba. Una pistola de bengalas y un botiquín de primeros auxilios. No era mucho, pero tendría que bastar. «Te voy a proteger», le dijo a Tomás. «Pase lo que pase». El niño lo miró con total confianza. «Sé que lo harás, papá». «Papá». La palabra golpeó a Gabriel como un rayo.
Puede que este niño no fuera su hijo biológico, pero era el hijo de Gabriel en todos los sentidos que importaban, y Gabriel iba a asegurarse de que siguiera siéndolo. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. La radio de la estación de guardabosques crujía con actualizaciones a medida que los equipos de la FGR se acercaban desde múltiples direcciones, pero Gabriel sabía que Carlota y Diego no esperarían a que llegaran los refuerzos. A través de la ventana, podía verlos posicionándose para asaltar el pequeño edificio. Gabriel, la voz de Carlota resonó en el claro. Solo te estás complicando las cosas. Envía al niño afuera y todos nos iremos de aquí. Gabriel revisó la pistola de bengalas. Un solo tiro. El botiquín de primeros auxilios le proporcionó algunas gasas y cinta médica, pero nada que le ayudara en una pelea. Movió a Tomás a la esquina más alejada de la puerta y las ventanas. Pase lo que pase, quédate agachado y en silencio, susurró Gabriel. Los buenos ya vienen, pero tenemos que aguantar hasta que lleguen. Tengo miedo, admitió Tomás. Yo también, amiguito. Pero tener miedo está bien. Significa que estamos prestando atención. Un estruendo afuera hizo que Gabriel girara hacia la ventana. Diego estaba usando una rama caída para abrirse paso entre la maleza, creando un camino despejado hacia la puerta principal de la estación. Carlota se había movido a la ventana lateral, tratando de mirar por los huecos de las tablas. Gabriel tomó una decisión. Una defensa pasiva no iba a funcionar. Necesitaba tomar la iniciativa. Escúchenme, gritó Gabriel. Sé quiénes son realmente. Sé lo de la familia Hernández, los niños desaparecidos, todo. La FGR ya está aquí. Su mejor oportunidad es rendirse ahora. ¿La FGR? Diego se rió. Pero Gabriel escuchó el nerviosismo de fondo. Estás mintiendo. La detective María Santos, el policía retirado de la PDI, Esteban Aguilar. Llevan años armando un caso en su contra. Están acabados. Silencio desde afuera. Gabriel aprovechó el momento para posicionarse detrás de un escritorio volcado que le proporcionaría algo de cobertura. Luego, la voz de Carlota, distinta ahora, fría y calculadora. ¿Sabes qué, Gabriel? Tienes razón. Estamos acabados. Pero nos llevaremos al niño. El primer disparo destrozó la ventana, haciendo volar cristales y astillas. Gabriel jaló a Tomás más atrás del escritorio justo cuando Diego pateó la puerta para abrirla. Última oportunidad, Gabriel. Gabriel levantó la pistola de bengalas y esperó. Cuando Diego entró completamente por la puerta, silueteado contra la luz, Gabriel disparó. La bengala le dio a Diego justo en el pecho, prendiéndole fuego a la camisa y haciéndolo tropezar hacia atrás, gritando y tratando de apagar las llamas a manotazos. El arma salió volando de sus manos y rebotó por el suelo. Gabriel se abalanzó sobre el arma, pero Carlota fue más rápida, se zambulló por la ventana abierta y la agarró. Eso fue un error, gruñó, apuntándole a Gabriel con el arma. Pero antes de que pudiera disparar, el sonido de unos helicópteros llenó el aire y, a través de la ventana rota, se escuchó la voz amplificada de los agentes de la FGR. Carlota Bustamante, Diego Bustamante, están rodeados. Tiren las armas y salgan con las manos visibles. La cabeza de Carlota se giró bruscamente hacia la ventana y Gabriel vio su oportunidad. Se lanzó sobre ella, tacleándola por la cintura y haciendo que ambos chocaran contra la pared. El arma se disparó, incrustándose la bala en el techo. Gabriel y Carlota forcejearon por el control del arma, rodando por el suelo de la pequeña estación. Gabriel era más grande y más fuerte, pero Carlota peleaba con la desesperación de alguien que sabía que su vida se había acabado si la capturaban. Ella le clavó las uñas en el rostro, tratando de alcanzarle los ojos. No lo entiendes, siseó mientras forcejeaban. Ese niño vale 36 millones de pesos para nuestro cliente. No vamos a renunciar a eso. Se llama Tomás, gruñó Gabriel, logrando por fin inmovilizarle la muñeca contra el suelo. Y es mi hijo. ¿Tu hijo? Carlota soltó una carcajada amarga. Ni siquiera es Carlos Hernández. ¿Quieres saber la verdad? Ese niño es uno de los 11 que hemos secuestrado a lo largo de los años. Nos lo quedamos porque tenía la edad adecuada, la apariencia adecuada para ti.
Lo moldeamos para que fuera el hijo perfecto para la víctima perfecta. Gabriel sintió que su mundo se inclinaba. Estás mintiendo. Su verdadero nombre es Miguel Pérez. Lo robamos de un parque en Querétaro cuando tenía 2 años. Sus verdaderos padres gastaron todo lo que tenían buscándolo antes de darse por vencidos. El agarre de Gabriel en la muñeca de Carlota se aflojó mientras el impacto de la noticia lo golpeaba. En ese momento de vacilación, Carlota se liberó e intentó alcanzar el arma, pero nunca llegó a ella. La puerta de la estación voló hacia adentro cuando los agentes federales con equipo táctico inundaron la habitación. Carlota se encontró frente a 5 rifles de asalto. Mientras tanto, afuera, Gabriel podía escuchar a Diego gritando mientras los paramédicos le trataban las quemaduras. Carlota Bustamante, dijo la detective Santos, entrando a la habitación con su arma desenfundada. Queda detenida por secuestro, homicidio y tráfico de menores. Mientras los agentes esposaban a Carlota, Gabriel jaló a Tomás, a Miguel, quienquiera que fuera, hacia sus brazos. ¿Ya se acabó?, susurró el niño. Gabriel bajó la mirada hacia este pequeño que lo había llamado papá, que había confiado en él para que lo protegiera, que había pasado por horrores que ningún niño debería experimentar jamás. Se acabó, dijo Gabriel con firmeza. Ya estás a salvo. Capítulo 8. Verdad y consecuencias. La delegación de la FGR en el centro de la ciudad era un hervidero de actividad mientras los agentes procesaban el mayor avance en un caso de hace 15 años. Gabriel estaba sentado en una sala de conferencias con Tomás, no podía pensar en el niño con otro nombre, mientras la detective Santos y el agente Marcos Rodríguez repasaban sus declaraciones por tercera vez. Lo hizo muy bien allá afuera, dijo el agente Rodríguez, cerrando su libreta. Su rapidez de pensamiento probablemente salvó muchas vidas. A través de la ventana de la sala de conferencias, Gabriel pudo ver a Carlota siendo conducida por el pasillo encadenada, flanqueada por agentes federales. No se parecía en nada a la mujer con la que se había casado. La máscara había caído por completo, revelando algo frío y depredador debajo. ¿Qué va a pasar con ella ahora?, preguntó Gabriel. Será procesada a nivel federal por los delitos de secuestro y tráfico de menores, pero varios estados también quieren procesarla por homicidio, explicó la detective Santos. Se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional, como mínimo. Diego Bustamante está cooperando, nos está dando información sobre su red a cambio de evitar sentencias más duras. El brazo de Gabriel se apretó alrededor de Tomás, quien apenas había hablado desde el rescate. ¿Y Tomás? Eso es complicado. El agente Rodríguez intercambió una mirada con la detective Santos. Hemos confirmado que el niño al que conoce como Tomás es en realidad Miguel Pérez, secuestrado de un parque en Querétaro hace 5 años. ¿Hace 5 años? Pero ha estado con Carlota durante 3 años, desde que tenía 3 años. Antes de eso, lo retuvieron otros miembros de su red de tráfico. La voz de la detective Santos fue amable pero firme. Gabriel, los padres biológicos de Miguel están vivos. Ya fueron notificados y vuelan para acá esta noche. Gabriel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Entonces simplemente lo pierdo? No es tan sencillo. Miguel ha pasado por un trauma severo. Ha sido condicionado para pensar en usted como su padre, y separarlo abruptamente podría causarle daño psicológico adicional. El agente Rodríguez se inclinó hacia adelante. Estamos recomendando una transición gradual con terapia intensiva para todos los involucrados. Tomás levantó la vista hacia Gabriel con unos ojos que habían visto demasiadas cosas. ¿De verdad no soy tu hijo? A Gabriel se le partió el corazón. La biología no hace que alguien sea tu padre. Tomás. Nos amábamos, y yo te amo más que a nada en el mundo, pero tienes otros papás. Sí, amiguito. Personas que te amaron y te buscaron cada día desde que desapareciste. Tomás se quedó callado un largo momento. ¿Me aman tanto como tú? Yo creo que sí. Entonces supongo que tengo mucha suerte. No a todos los niños los ama tanta gente. Gabriel tuvo que contener las lágrimas ante la sencilla sabiduría del niño. La detective Santos se puso de pie. Gabriel, hay alguien aquí que quiere conocerlo.
Abrió la puerta y entró Esteban Aguilar, luciendo más viejo de lo que dictaba su edad, pero aliviado. Nunca le agradecí como se debe, dijo Esteban, tendiéndole la mano. Lo que hizo hoy requirió verdadero valor. Usted fue quien nos salvó. Si no hubiera reconocido a Carlota, si no hubiera confiado en mí y actuado ante ese reconocimiento, Carlota y Diego habrían desaparecido de nuevo, y seguiríamos cazándolos dentro de 15 años. Esteban acercó una silla. He estado trabajando en este caso desde que era un joven detective de la judicial. He visto lo que le hacen a las familias, a los niños. Hoy, por fin los detuvimos. ¿Qué hay de su red? ¿Hay más niños allá afuera? Diego nos está dando nombres, ubicaciones, todo lo que sabe. Ya hemos ejecutado cateos en 4 ciudades y recuperado a 6 niños. La sonrisa de Esteban fue sombría pero satisfecha. Va a tomar tiempo, pero los vamos a traer a todos a casa. Gabriel miró hacia abajo, a Tomás, que se había quedado dormido apoyado en su hombro. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo la detective Santos, nos enfocamos en sanar. Todos nosotros. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 6 meses después, Gabriel estaba de pie en el patio trasero de su nueva casa, un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad, lejos de los recuerdos de su antiguo vecindario. Por fin habían desempacado las cajas de la mudanza y el jardín empezaba a parecer un hogar. «Papá, ¿me ayudas con esto?», gritó Tomás desde el huerto, donde batallaba para plantar tomates en la cama elevada que habían construido juntos. Gabriel sonrió y se acercó. Lo de «papá» se había mantenido incluso después de que Tomás, o Miguel, se reuniera con sus padres biológicos, David y Sara Pérez. La transición había sido difícil para todos, pero la terapia había ayudado y poco a poco había surgido una estructura familiar poco convencional. Tomás pasaba los días de semana con los Pérez, conociendo a sus padres biológicos y a su hermana menor que había nacido después de su desaparición. Pero los fines de semana eran de Gabriel, y durante el verano dividían el tiempo de manera más equitativa. «¿Cómo van esos tomates?», preguntó Gabriel, arrodillándose junto a su hijo. «Bien, Sara me enseñó a amarrarlos a palos para que no se caigan». Tomás había empezado a llamar a su madre biológica por su nombre de pila, mientras que Gabriel seguía siendo papá. Un compromiso que funcionaba para todos. Ella dijo que podemos hacer salsa cuando estén maduros. Suena perfecto. Trabajaron en un silencio cómodo durante un rato. Gabriel se maravilló de lo resilientes que podían ser los niños. Tomás todavía tenía pesadillas a veces y había detonantes que le provocaban ataques de pánico, pero con terapia y el amor de múltiples familias, estaba sanando. «Papá», dijo Tomás de repente, «¿crees que Carlota alguna vez saldrá de la cárcel?». Gabriel había estado temiendo esta pregunta. «No, amiguito. Se va a quedar en la cárcel por el resto de su vida». «Qué bueno». La voz de Tomás fue muy pragmática. «Sé que se supone que debo perdonar a las personas, pero ella lastimó a muchos niños. A mí también me habría lastimado si tú no me hubieras salvado. No tienes que perdonarla si no estás listo. Tal vez algún día lo hagas, tal vez no. Cualquiera de las dos está bien». Tomás asintió pensativo, y luego volvió a su siembra. El teléfono de Gabriel vibró con un mensaje de texto de Esteban Aguilar: «Buenas noticias. Encontramos al niño Martínez en Guadalajara. Eso hace 12 niños recuperados. La red de Carlota está acabada». Gabriel sonrió. La investigación había descubierto una operación de tráfico que abarcaba múltiples estados y que había estado operando durante más de 20 años. Se habían realizado decenas de arrestos y los niños que habían estado desaparecidos durante años por fin regresaban a casa. Otro mensaje. Este de la detective Santos, pensé que querrías saberlo. Diego Bustamante murió en prisión la semana pasada. Aparentemente fue un suicidio. Se hizo justicia. Gabriel borró el mensaje sin decirle a Tomás. El niño no necesitaba saber sobre el destino de Diego. Había información que era solo para que los adultos cargaran con ella. «Papá, hay un carro en la cochera», dijo Tomás, mirando hacia el frente de la casa. Gabriel se levantó y vio la familiar camioneta de David Pérez entrando. A través del parabrisas, pudo ver a David, Sara y a la hermanita de Tomás, Emma.
Parece que tu otra familia llegó para cenar, dijo Gabriel. Tomás dejó tirada su pequeña pala y corrió hacia la casa, emocionado por ver a su hermanita. Gabriel lo siguió con más calma, todavía asombrado de lo bien que estaba funcionando este arreglo poco convencional. David lo recibió en la puerta principal. ¿Cómo estuvo su semana?, preguntó, su saludo de siempre. Bien. Sin pesadillas, con buen apetito. Terminó su lectura de verano. Gabriel le entregó la mochila de Tomás. ¿Cómo lo llevan ustedes? Mejor, dijo Sara, dándole a Gabriel un rápido abrazo. Al principio ella había desconfiado de él, incapaz de entender por qué su hijo estaba tan apegado a un hombre que no era su padre biológico. Pero poco a poco había llegado a ver que el amor de Gabriel por Tomás era genuino y sanador. Emma se ha pasado toda la semana preguntando por su hermano mayor. Se reunieron alrededor de la mesa del comedor de Gabriel, un retrato familiar extraño, pero lleno de amor. Tomás charlaba sobre su semana mientras Emma lo escuchaba con una adoración de ojos muy abiertos. David y Sara pusieron al día a Gabriel sobre su propio proceso de sanación y los grupos de apoyo a los que se habían unido para familias de víctimas de trata. Después de la cena, mientras los Pérez se preparaban para irse, Tomás abrazó a Gabriel con fuerza. «Te veré el viernes para nuestro viaje de campamento, ¿verdad?», preguntó Tomás. «No me lo perdería por nada. Y el próximo verano, cuando sea más grande, tal vez David y Sara también puedan venir». «¿Y Emma?». Gabriel miró a los Pérez, quienes asintieron. «Creo que suena como una idea genial». Mientras se alejaban en el auto, Gabriel se despidió con la mano desde el pórtico y luego volvió a entrar para recoger los platos de la cena. La casa se sentía silenciosa ahora, pero no vacía. Los dibujos de Tomás cubrían el refrigerador. Sus libros estaban esparcidos por la sala. Su risa aún resonaba en las habitaciones. Gabriel había perdido la vida que creía desear, el matrimonio perfecto, la familia tradicional, el sueño suburbano. Pero lo que había ganado era algo mucho más valioso. El conocimiento de que el amor no se trataba de biología, ni de documentos legales, ni de convenciones sociales. El amor se trataba de estar presente, de proteger a quienes necesitaban protección, y de elegir todos los días ser la persona en la que un niño pudiera confiar. Sonó su teléfono. Era Esteban Aguilar. «Gabriel, espero que no le moleste que lo llame. Quería hacerles saber que María Santos y yo nos retiramos del trabajo de consultoría. Ya estamos muy viejos para esto. Se han ganado el descanso. Tal vez. Pero hay algo más. La FGR quiere saber si le interesaría trabajar con ellos en casos de delitos cibernéticos que involucren a menores. Su experiencia en tecnología combinada con su experiencia en este caso. Creen que usted podría ayudar a muchos niños». Gabriel miró alrededor de su casa silenciosa, pensando en Tomás y en todos los demás niños que aún estaban allá afuera y que necesitaban que alguien luchara por ellos. «Dígales que sí», respondió Gabriel. «Definitivamente sí». Afuera, el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos naranjas y dorados. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Tomás probablemente estaba ayudando a Sara a arropar a Emma para dormir, leyéndole un cuento con esa voz paciente que le recordaba a Gabriel cada día que el bien podía triunfar sobre el mal. Gabriel había aprendido que la familia no era algo en lo que nacías. Era algo que elegías, algo por lo que luchabas, algo que protegías con todo lo que tenías. Y a veces, si tenías mucha suerte, tenías la oportunidad de hacerlo 2 veces. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutó esta historia, por favor suscríbase a este canal. Haga clic en el vídeo que ve en la pantalla y nos vemos en la próxima.